Muy buen día para todos los mosquerunos y mosquerunas que nos acompañan en el día de hoy en esta importante sesión, en especial a todos los comerciantes, los industriales, los empresarios y todos los representantes del gremio. En nombre de la Alcaldía Municipal de Mosquera y de nuestro señor alcalde Nelson Parra, como secretaria de Hacienda, en compañía del doctor Diego, que nos acompaña hoy como asesor de la Secretaría, y la doctora Rosita, que es nuestra directora de rentas. Venimos hoy y nos complace acompañarlos en esta sesión, en este espacio en donde vamos a reunirnos para compartir con ustedes aquellos cambios importantes que se realizaron en el Estatuto de Rentas, el cual fue debatido el año pasado a finales del año, y surgen unos cambios importantes que el doctor Diego les va a dar a conocer para que lo tengamos en cuenta dentro de nuestros procesos tributarios de aquí en adelante. Agradecemos mucho el tiempo y la disposición que tienen ustedes para escuchar y para poderse hacer partícipes de esta sesión, y cualquier duda estaremos atentos a atenderlos en el Palacio Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y que tengan todos un feliz día y Dios los bendiga. Doctora Naldi, muchas gracias. Doctora Rosita, muchas gracias. También al señor alcalde. La idea de este ejercicio virtual, que muy seguramente vamos a tener en las plataformas de la Secretaría de Hacienda y de la Alcaldía Municipal, es que los contribuyentes y en general la ciudadanía conozca los principales elementos de las rentas municipales. En ese sentido, es importante advertir que el municipio hizo una modificación en el año 2025 de su acuerdo de rentas, que es la idea de socializar el día de hoy para que ustedes tengan los elementos generales de las obligaciones que allí fueron materia de actualización. En ese sentido es importante tener en cuenta que la norma tributaria municipal pues está regida no solo por esta modificación, sino por otros componentes que hacen parte integral de las normas que cobijan al municipio, y que también es una invitación para que los contribuyentes accedan a nuestras páginas, a la página de la alcaldía, a los mecanismos que tiene hoy la Secretaría de Hacienda de Información a través de redes sociales, y sobre todo en la página de la alcaldía, en donde van a encontrar las normas que hoy van a ser socializadas. Muy seguramente nuestra presentación, la que vamos a hacer el día de hoy, en una versión resumida, será entregada a los contribuyentes. En términos generales, la Alcaldía Municipal realizó 3 modificaciones sustanciales en el municipio de cara a fortalecer la estructura rentística del municipio, pero también con el objetivo de proteger a los ciudadanos y contribuyentes de situaciones como la actualización catastral. En ese sentido, mencionar que el acuerdo que está vigente, o que se modificó más bien en el mes de noviembre del 2025, acuerdo 020 del 2025, es un acuerdo que hizo modificaciones en 3 componentes fundamentales. El primero de ellos es el impuesto predial unificado, reitero, a la luz de la actualización catastral. Segundo, en la renta tal vez más importante que tiene el municipio, que es el impuesto de industria y comercio, y de ella las obligaciones que se desprenden tanto para los contribuyentes que están obligados a declarar IVA, como a los contribuyentes más pequeños que venden menos de 3.500 VTs, que se hicieron modificaciones importantes que tienen cabida a partir de este primer año. Y además de eso, contarles las nuevas implicaciones que tienen los nuevos sistemas de recaudo del impuesto. Y el tercer componente son algunos componentes relacionados con rentas que recauda directamente el municipio, en algunos otros cobros que se hicieron, que ya son materia de análisis realmente para efectos contractuales que tiene la Secretaría de Hacienda o en general la Administración Municipal. Asimismo, algunos elementos procedimentales que lo que buscan es modernizar nuestra norma municipal, que quede acorde con lo que plantean las normas de carácter nacional. Doc Diego, entonces nosotras te vamos a dejar con todos los contribuyentes que en esta sesión nos acompañan, darles el agradecimiento a todos por de tomar el tiempo y dedicarse a escuchar a la Secretaría de Hacienda, y estamos siempre prestos y dispuestos para poderles atender sus requerimientos. Doc Diego, entonces te dejo con todos los mosquerunos y mosquerunas que el día de hoy nos acompañan.
Doctora Naldi, muchísimas gracias. Entonces, continuemos con nuestro ejercicio de socializar las normas. Doctora Rosita, muchas gracias. Bueno, dicho sea de paso, las puertas de la Secretaría de Hacienda siempre están abiertas. La doctora Naldi, que es nuestra secretaria de Hacienda, tiene atención casi que permanente con las personas que tengan dudas, y la misma la doctora Rosita, que es la directora de rentas. Entonces, quienes hagan parte de quienes observen este video van a poder acceder de manera fácil a la alcaldía en cualquier momento para que podamos absolver las dudas que sobre el tema se presentan. Entremos en materia entonces para comenzar a hablar de los elementos que mencionamos el día de hoy en relación a nuestras principales rentas, el impuesto predial unificado. En Colombia en los últimos años ha habido un gran debate y una gran controversia por lo que implica la actualización catastral. De hecho, desde el año 2011, en el marco de la Ley 1450 del 2011, que es el Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos, se establece una circunstancia muy particular y alrededor de ello una gran regulación en virtud a la actualización de los predios de todo el país. En el año 2011, el Gobierno Nacional en su Plan de Desarrollo encuentra que el 95% de los municipios de Colombia tenían desactualizada su base catastral. Dicha circunstancia tiene una particularidad y es que esto tiene incidencia en aspectos, por eso se llama el catastro multipropósito, aspectos no solo tributarios, sino en otras materias. Sin embargo, en los últimos años tal vez el gran alcance que ha tenido es el tema en materia tributaria y específicamente en el impuesto predial. Voy a empezar entonces a explicar un poco qué es la actualización catastral de manera general. Actualización catastral que, si bien es cierto, es contratada por la administración municipal, recae específica y claramente en el gestor catastral, que para el caso del municipio de Mosquera es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando hay un alcalde, un gobierno tiene que tomar decisiones de política económica, decisiones gubernamentales. Esas decisiones gubernamentales tienen dos componentes fundamentales que son los objetivos de la política económica y los instrumentos de la política económica. Nuestros objetivos de política económica fueron trazados en el Plan de Desarrollo en el año 2024 por el señor alcalde, en donde se propone mejorar las condiciones de todos los ciudadanos del municipio. Esos objetivos abarcan un montón de necesidades que, si bien es cierto, históricamente se han atendido, pues con el paso del tiempo estas necesidades han venido creciendo. ¿Cuál es el instrumento con el que cuenta la administración para cumplir esos objetivos de política pública? En este caso es nuestro acuerdo de rentas. Nuestro acuerdo de rentas que contempla los ingresos corrientes del municipio, es decir, los ingresos con los que cuenta para poder cumplir estos objetivos de política pública trazados en el Plan de Desarrollo. En ese marco de cosas, el municipio tiene unos actores que están vinculados a las decisiones gubernamentales. Específicamente en materia catastral está el gestor catastral, que es el IGAC, el alcalde municipal, que es quien tiene la iniciativa de presentar proyectos de acuerdo al Consejo Municipal, y por supuesto el Consejo Municipal, que es quien representa de manera natural a la ciudadanía para la toma de decisiones. Estos tres actores han venido interactuando en el año 2025, el gestor catastral tomando la información actualizada de los predios, el señor alcalde en su preocupación de buscar elementos de mitigación de lo que va a implicar o lo que implicará la actualización catastral, y el Consejo Municipal, que tuvo a bien aprobar la iniciativa presentada por el alcalde para modificar los tributos y tener escenarios de mitigación del impuesto predial. Esto nos lleva a pensar entonces que las decisiones de política económica tienen un marco deliberativo, es decir, se evalúan los pros y los contras de estas determinaciones. Y fíjense todos que en el marco de lo que hace la actualización catastral hay un debate, no es solo una decisión de alguien, no es solo la decisión del gestor catastral, es la decisión de los actores que les mencioné, el alcalde, el consejo y por supuesto el gestor catastral. El consejo es fundamental porque es la representación natural de los ciudadanos, que son quienes se pueden tener la calidad de sujetos pasivos del impuesto. Cuando nosotros hablamos de la política pública hay que tener en cuenta, en marco de lo que dice Osvaldo Chenone, que es un economista argentino, un texto muy interesante que habla sobre los impuestos. Y ese texto interesante se llama Las 3 Gs.
Gobernar es gravar para gastar. Y lo que dice Chenone, que es algo que nosotros debemos aplicar y que es algo que ha sido materia de análisis, que ha sido materia de aplicaciones, gobernar eficientemente para gastar eficientemente en la ciudadanía. Gobernar es gravar para gastar. Gobernar eficientemente, gastar eficientemente, para que los tributos de alguna manera entiendan que son eficientes en la asignación de las necesidades que ha planteado nuestro plan de desarrollo. Entonces Osvaldo Chenone dice, busquemos los instrumentos, en este caso tributarios, que garanticen que de alguna manera la ciudadanía va a tener unos gastos asignados desde unos tributos y se cumple con el círculo virtuoso de la tributación. Osvaldo Chenone entonces nos pone de manifiesto que para gobernar hay que gravar. Situación difícil, obviamente, en un país como Colombia, hablar de impuestos, pero que en el marco de la Constitución del 91 sí es una obligación fundamental de nuestros tributos. En esos temas es importante tener en cuenta que hay un marco normativo. El marco normativo que nos rige a nosotros es inicialmente la Constitución del año 1991. En segundo lugar, hay una ley que es del año 1983, pero que está vigente, que es la norma que fortalece los fiscos municipales, que es la Ley 14 de 1983. Esa ley la menciono porque hoy está vigente y esa ley contempla, entre otros, los dos impuestos de los que vamos a hablar, que son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. De esta ley se desprenden adicionalmente unos decretos reglamentarios. Tal vez el más importante es el decreto 1333 de 1986, que reglamentó, un decreto de ley que reglamentó la ley 14 del 83. Y asimismo, en materia predial tenemos vigentes hoy varias leyes. Ley 44 de 1990 está vigente y la tuvimos en cuenta para efectos de lo que estamos presentando el día de hoy. Ley 1450 del 2011, Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos en su primer gobierno, que establece la creación de toda la estructura del catastro multipropósito y establece elementos sobre el impuesto predial unificado. La ley 1995 del año 2019, que es una ley que tiene una particularidad y es que tenía una vigencia hasta de 5 años. Esto lo menciono porque también en algunos escenarios ha surtido la posibilidad de que no esté vigente. Esta ley tenía una vigencia de 5 años desde el 2019, que en efecto se cumplió en el 2024. Sin embargo, el plan de desarrollo del actual gobierno nacional, en su plan de desarrollo establece que esa ley quedará vigente siempre y cuando no se sustituya, se modifique y demás. Como eso no ha ocurrido, todavía queda viva la ley 1995. Esas son las leyes generales que uno podría tener en cuenta en materia predial. En industria y comercio tenemos la ley 14 del 83, el decreto 1333 del 86 y la ley 1819 del año 2016, que de alguna manera recoge muchas iniciativas y modifica las leyes que han sido explicadas acá o mostradas acá. Ahora bien, municipio de Mosquera. El municipio de Mosquera ha recogido todo ese contenido legal, que no es el único. Colombia es un país lleno de leyes y no son las únicas leyes. En Colombia se hace una reforma tributaria más o menos cada 14 meses se hace una reforma tributaria y muchas de esas reformas tienen implicaciones en los entes territoriales. El municipio de Mosquera ha recogido toda esa estructura normativa nacional y la ha puesto en consideración de los aspectos municipales en 3 acuerdos municipales que están vigentes, que los invito a que los consulten en la página de la alcaldía. Muy seguramente en los próximos meses podamos tener un solo documento compilatorio de nuestros 3 acuerdos, pero los acuerdos que están vigentes en el municipio son Acuerdo 28 del 2020, que es nuestro acuerdo marco, sobre él es el que hemos venido trabajando, Acuerdo 21 del 2022, que hizo unas pequeñas modificaciones en materia de industria y comercio, en materia de urbanismo, unas pequeñas modificaciones tiene este acuerdo, y del que hoy vamos a dar cuenta, que es el Acuerdo 20 del 2025, que modificó a elementos del Acuerdo 21 y del 28. En resumidas cuentas, además de las normas nacionales, hoy en el municipio de Mosquera están vigentes 3 acuerdos. Acuerdo 28, Acuerdo 21 del 2022 y Acuerdo 20 del 2025. Todos ellos los podrán consultar en la página de la Administración Municipal. Para poder entender cuáles son las implicaciones de
el impuesto predial unificado es importante tener en cuenta qué es la actualización catastral. Y lo voy a explicar teniendo en cuenta que la actualización catastral, si bien es cierto, proviene de un convenio entre el municipio y el gestor catastral, los elementos de esa actualización catastral son responsabilidad del IGAC. La actualización catastral busca que se garantice que podemos tener una información eficiente en tres aspectos fundamentales: los aspectos jurídicos, los aspectos físicos y los aspectos económicos de los predios del municipio. Esto es que con los elementos jurídicos, el IGAC le entregará al municipio quiénes son los propietarios o poseedores de los predios ubicados en la jurisdicción municipal de Mosquera. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y esos elementos jurídicos que construye el IGAC se los entrega al municipio y los construye con información que obtienen inclusive de la Superintendencia de Notariado y Registro. Es decir, que el municipio no le entrega elementos jurídicos a el gestor catastral para que él los defina. No, los define la Superintendencia y el IGAC y después nos los entrega a nosotros. Y esto lo digo porque es importante tenerlo en cuenta de luz o de cara más bien a la información que va a ser entregada en los próximos meses en la liquidación del impuesto predial. Segundo componente son los elementos físicos. De manera muy sencilla, los elementos físicos hacen referencia al área del terreno y al área de construcción. Y adicionalmente hace referencia a la depreciación de algunos bienes que tiene el municipio, digamos de los predios del municipio, en un concepto que algunos gestores catastrales llaman la vetustez. Es decir, que no vale lo mismo una construcción reciente que una reconstrucción o una construcción que tiene más de 50 años. El precio de los bienes va a ser definido en función de los elementos físicos, área y construcción del 100% de los predios, tanto urbanos como rurales. Y el tercer componente que es importante tener en cuenta acá es el elemento económico. Ese elemento económico se define a través de dos variables. El gestor catastral no se entrega al municipio de manera formal la información relacionada con los avalúos catastrales, con los avalúos comerciales. Cuando se hace una actualización catastral en Colombia, el gestor catastral está llamado a entregar la información del valor comercial en función del mercado inmobiliario de todos los predios de un municipio. De ese avalúo comercial se desprende el avalúo catastral. Y eso es importante tener en cuenta, es que ustedes en su factura, cuando la reciban los contribuyentes, los que tengamos la calidad de sujetos pasivos, van a tener un valor que hace referencia al avalúo catastral. Estas mediciones físicas, jurídicas y económicas las hace el IGAC en función de sus propias normas. El IGAC tiene una resolución, la 1040 del 2023, que es la que de ahí se emanan todas las metodologías de medición de los predios en el municipio. Con base en ello, el municipio tiene que tomar una determinación y es el avalúo catastral. De manera formal, la ley también ha definido cuál es el porcentaje mínimo y el porcentaje máximo que debe o podría tener de avalúo catastral un municipio. Más adelante lo explicaré. Hoy es importante tener en cuenta que en Colombia se están haciendo dos tipos de actualizaciones. La del caso del municipio de Mosquera, que es una actualización integral que incluye los elementos físicos, económicos y jurídicos. Y en otras jurisdicciones municipales, para que lo tengan presente, se hace una actualización de rezagos de avalúos, que no es el caso de Mosquera, pero lo explico para que la ciudadanía lo tenga en cuenta, y que en el 2025 esa actualización de rezagos solo se hizo en áreas rurales de municipios distintos a Mosquera. Aquí sí se hizo una actualización completa en este municipio que incluye los tres elementos que le he mencionado. Los gestores catastrales, en virtud de sus propias normas, la del IGAC, hacen la actualización a través de tres métodos especialmente: los métodos directos, los indirectos y los colaborativos. Históricamente nosotros estábamos acostumbrados a que la actualización catastral se hiciera a través de métodos directos, es decir, visita predio a predio. Sin embargo, hoy no es el único método.
muy seguramente muchos ciudadanos recibieron visitas en sus predios. En los predios que son propiedad horizontal, ya ni siquiera es necesario hacer una visita predio a predio porque los apartamentos en todos los conjuntos tienen condiciones homogéneas o parecidas. Entonces bastará con que el IGAC pida la información a cada conjunto y cada conjunto va a determinar qué tipos de apartamentos tiene, qué tipos de construcciones tiene, qué áreas de apartamentos y la información de uno de esos apartamentos será igual para los demás. En propiedad horizontal no se hace necesaria esa visita directa predio a predio. El otro método que se utiliza es el método indirecto. El método indirecto es el que hoy se está utilizando de una manera mucho más general, de una manera mucho más amplia, y ese método indirecto implica la utilización de imágenes satelitales, ortofotos, que son imágenes de altísima calidad, que se utiliza para determinar las áreas de terreno y los tipos de construcción que tienen los municipios. Tecnológicamente los gestores catastrales tienen también muchos mecanismos que implican que se puedan saber inclusive los materiales de construcción. Dicho eso, entonces, con métodos directos e indirectos, es que hoy se ha hecho la actualización catastral en Colombia, que hoy se ha hecho la actualización catastral en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y que esa actualización catastral recoge la información física, jurídica y económica, reitero, de nuestros predios. Adicionalmente, hay una tercera metodología, que son los métodos colaborativos, que de alguna manera hace referencia a aquellos modelos en donde el IGAC acude a los barrios, a las veredas, toma información de los conjuntos, de la propiedad horizontal, y con base en ello, o con base en declaraciones propias de los ciudadanos, toma la información jurídica, económica y física de los predios que los ciudadanos tienen. Eso nos lleva a pensar entonces que hay unos actores que hacen parte de la gestoría catastral y de las decisiones que de ellos se desprenden. Gestor catastral, operador catastral y entidad territorial, incluyendo al alcalde y al consejo, ¿no? Y obviamente la entidad territorial a toda la ciudadanía. Tres actores fundamentales que son, como lo decía inicialmente, quienes toman decisiones en materia de política económica. Tenemos de lleno entonces a hablar del impuesto predial, primer elemento, ya en ese marco de lo que es la actualización catastral. El impuesto predial tiene una particularidad y es que, como lo decía, el gestor catastral nos entrega los avalúos comerciales, pero la norma, la ley, en este caso la ley 1450, le ha ordenado a través de su artículo 24 a los alcaldes que tomen una decisión, el avalúo catastral. El avalúo catastral con fundamento en la norma es mínimo el 60% del avalúo comercial y máximo el 100% del avalúo comercial. En el ejercicio que ha venido haciendo el señor alcalde con su equipo de trabajo determinó que el avalúo catastral va a ser en el rango mínimo, el 60% del comercial. Esto es que cuando ustedes reciban su impuesto predial, van a ver allí revelado o reflejado más bien en esa factura el valor catastral de sus predios, que es o corresponde al 60% del avalúo comercial. Si su predio está evaluado comercialmente en 100 millones, catastralmente estará evaluado en 60 millones. Por supuesto que el alcalde tuvo la preocupación de que no se llevara al 100% del comercial. Primer elemento de mitigación, con fundamento por supuesto en la norma, el señor alcalde toma la decisión con su equipo de trabajo, los secretarios de planeación, hacienda, jurídica y demás, de decir que el avalúo catastral será el 60% del avalúo comercial. Entonces, para que lo tengan presente, lo que van a recibir en los próximos meses en su factura es el 60% del avalúo comercial. Y sobre ese valor es que se va a liquidar el impuesto predial unificado. La norma también establece que los alcaldes deben hacer actualización cada 5 años. ¿Cuál es el ejercicio real que debería hacerse? Un ejercicio de conservación permanente y un ejercicio de actualización cada 5 años para que no se presenten las circunstancias que hoy tiene el país, es decir, un atraso de más de 16 años en muchos municipios, 18 años, que hace que el impuesto tenga crecimientos un poco complejos como los que tenemos hoy. Les decía yo que existen hoy unas leyes vigentes en materia catastral.
bueno, materia de impuesto predial. Primera ley, Ley 44 de 1990. Esa Ley 44, modificada por la Ley 1450 en algunos aspectos, establece cuáles son las tarifas máximas y las tarifas mínimas. Entonces, en ese sentido, la ley nos establece a nosotros cuáles son las tarifas, pero el acuerdo 28 del 2020 ya tiene contempladas esas tarifas. En consideración a la experiencia, en consideración a los elementos que plantea la actualización catastral, este proyecto de acuerdo no modificó tarifas, lo que no implica que no pueda modificarle su tarifa producto del nuevo avalúo cuando le entreguen la factura. Es decir, las tarifas del impuesto predial tienen unos rangos que están la mínima el 5 por mil, la máxima el 16 por mil, y para lotes urbanizables, no urbanizados o no edificados, lo que se conoce hoy como lotes de engorde, podría inclusive la tarifa fijarse en un 33 por mil como máximo. Eso implica, en la realidad, que nosotros vamos a tener las mismas tarifas contempladas en el acuerdo 28 del 2020, pero con nuevos avalúos. Lo que implica es que le puede cambiar su tarifa, no porque le hayamos cambiado la tarifa a los ciudadanos, sino porque cambia el rango de avalúos. La ley también contempla cuál es la metodología para fijar las tarifas, la ley 1450. Esa metodología ya está definida en el acuerdo 28, lo que implica que no tenemos que modificar tarifas en este año porque la implicación es más a frenar el límite del impuesto que a definir una estructura tarifaria que sería inocua si la expresión se me permite. ¿Qué dice la ley 44 en relación al incremento del impuesto? Y en esto entonces tengamos dos variables. Cuando hablamos de actualización catastral, la actualización catastral hace que el precio de los predios suba sin límite. Y aquí les cuento cosas a la ciudadanía que tal vez no lo sepa. Más o menos, cuando nos sentamos a revisar la desactualización catastral que había hasta el 2025, encontramos que el 90% de los predios del municipio tenían avalúos catastrales inferiores a 100 millones de pesos. Ese dato no se compadece con la realidad inmobiliaria del municipio. 90% de los predios del municipio por debajo de 100 millones, lo que nos pone en evidencia es una gran desactualización. Inclusive hay predios que en el municipio valen mucho más, que tienen avalúos desactualizados o tenían avalúos desactualizados de 10, de 5 millones y que hoy por hoy nos estaban pagando impuestos muy bajitos. Entonces, la actualización catastral lo que hace es que por un lado pone el avalúo, que no tiene un límite, y por otro lado, el crecimiento del impuesto, que la ley fija unos límites en su crecimiento. Inicialmente, la ley 44 dice que el límite máximo será hasta el doble de lo liquidado en el año anterior. Esto es básicamente que si yo pagué en el año 2025 o me liquidaron en el año 2025 100.000 pesos, la ley 44 dice cuando haya actualización catastral, al año siguiente máximo pagará el doble, que serían 200.000. Y eso es importante socializarlo porque sobre esa base la administración municipal y el consejo tomaron una decisión y es tener un límite por debajo de ello, ya lo contaré. Y dice, ojo que hay unas personas a quienes no les aplica ese límite hasta el doble, dice la ley 44. ¿Quiénes son? Predios que se incorporen por primera vez al catastro, predios nuevos. Puede pasar que muchos predios que estaban en propiedad horizontal no hayan sido desenglobados y nos los vayan a entregar. El municipio de Mosquera debe tener hoy cerca de unos 80.000 predios, debe estar por ahí la cifra. Muy seguramente de esos predios vamos a recoger una cantidad que va a ser superior al 10% de esa cifra, es decir, vamos a tener más de 10.000 predios nuevos que no han pagado o no venían pagando de manera individual su impuesto, serán predios nuevos, ellos no van a tener, en teoría no podrían tener un límite, y adicionalmente los predios que hayan sido objeto de actualización o de incorporación a la base catastral. Entonces, la ley 44 fija unos límites y dice quiénes no están cobijados por esos límites. Esto lo menciono porque más adelante diré, a esto le hicimos un ejercicio de mitigación. Les decía adicionalmente que hay otra ley que habla en materia predial, que es la ley 1995 del 2019. Esta ley tiene una implicación y es que establece varias cosas. Unos límites al impuesto y unos límites al impuesto para el año 2. Lo primero dice, quienes hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado con esa actualización,
pagarán su impuesto con un crecimiento del IPC más 8 puntos. ¿Qué es ese primer punto de la ley 1995? El posible crecimiento que va a tener el impuesto predial en el 2027, en el 2027. Entonces nos pone de cara que en el 2027 tendremos que revisar que máximo el crecimiento en el 2027 será el IPC más 8 puntos. Eso también puede ser materia de discusión, de modificación y demás. Entonces nos define en primer lugar el crecimiento del segundo año de actualización para quienes hayan pagado producto de la actualización. Importante que paguen el impuesto producto de la actualización. Segundo elemento, dice la ley 1995. La ley 1995 establece que el crecimiento para los predios hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes del 2026 será solamente del IPC. Hoy estamos hablando de predios que tienen un avalúo cercano a los 236 millones de pesos. Estrato 1 y 2, su incremento será del 5.1%, que fue lo certificado por el gobierno nacional. Entonces fíjense que ya tenemos otro elemento de mitigación. Si su predio es de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes y es estrato 1 y 2, el incremento este año tan solo será del 5.1%. Importantísimo. La ley 1995 fija a quienes no les aplica esa ley o esos límites. A los lotes urbanizables no urbanizados, lo que se llama lotes de engorde, esto solo aplica para las áreas rurales. A los predios que se incorporen por primera vez al catastro, a los que hayan cambiado su uso económico, importantísimo ello, a los predios que hayan cambiado su condición constructiva, la hayan aumentado o la hayan disminuido, que hayan aumentado el área, no les aplican las limitaciones. En ese sentido, entonces, es importante tener en cuenta dos cosas para ir resumiendo. Hay unos límites fijados en la ley 44, hay unos límites fijados en la ley 1995. Con base en ello, el municipio tomó unas determinaciones de mitigar el crecimiento, inclusive por debajo de lo que contemplan estas dos leyes. Bueno, como les mencionaba entonces, tenemos un marco normativo general y sobre ese marco normativo general el municipio hizo las principales modificaciones al acuerdo. Son más de 65 artículos, no los voy a detallar uno a uno, pero voy a hablar de las principales modificaciones que de alguna manera han surgido dudas, han surgido preguntas en nuestros contribuyentes para que podamos ir aclarando. Lo primero es que el municipio crea una figura de paz y salvo extendido del 2025. Ese paz y salvo extendido del 2025 tiene una importancia superlativa hoy en el mercado inmobiliario. Producto de la experiencia de lo que ha pasado en otros territorios en donde han hecho actualización catastral y producto en muchas oportunidades de los tiempos que se toman los gestores catastrales para reportar la información con la cual se liquida el impuesto, había pasado o está pasando en otros municipios que muchas personas hacen negocios inmobiliarios pero no pueden concretarlos porque no tienen el paz y salvo de la Secretaría de Hacienda. En efecto, aquí no vamos a entregar un paz y salvo del periodo 2026, pero vamos a entregar una figura que se llama paz y salvo extendido del 2025. Esto ya lo socializamos en el marco de la superintendencia con algunos notarios y ellos dicen aceptamos ese paz y salvo extendido del 2025 que se profiere este año en el marco de la actualización catastral con el compromiso y la obligación de que quien vaya a obtener un paz y salvo de esta naturaleza deberá pagar el 100% del impuesto. Reitero, esta extensión del paz y salvo tiene una finalidad y es que no se frene el mercado inmobiliario del municipio, que desde el día 1 se concretan muchos negocios. En este momento, las personas que quieran o que estén haciendo negocios podrán acudir a la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda, solicitar su paz y salvo y este será validado por el notario para que usted pueda hacer sus negocios inmobiliarios. No vamos a tener un freno como lo han tenido otros territorios. Evidentemente cumple unas condiciones dicho paz y salvo. Ahora bien, cuando les hablaba de la ley 44 y de la ley 1995 mencionábamos que algunos predios iban a tener una limitación. Pues bien, hay otros predios que no tienen limitación. La ley 44 nos dice por un lado que el incremento máximo será hasta el doble, previendo que nosotros podamos tener incrementos superlativos en el impuesto predial. La consideración llevada al Consejo es que no crezca el doble, sino que crezca el IPC
más 35 puntos. Es decir, que el incremento máximo hoy en el municipio va a ser de 40.1%. Fíjense entonces que ya no estamos hablando de hasta el doble, es decir, un 100%, sino menos de la mitad de lo que contempla la ley 44. La ley le dijo a los municipios, usted podrá tener un límite máximo hasta del doble, pero el municipio, con base en la discusión que tuvimos en el Consejo Municipal, aprobó que el incremento máximo ya no es del doble, sino hasta del 35% más el IPC que está hoy en el 5.1. Esta es una decisión fundamental, es una decisión importantísima. De no haber tomado esta decisión, una persona que pagó 100 llegaría a pagar 200. No, hoy lo que decimos es que una persona, y ya es aplicable y ya real, que pagó 100, lo máximo que va a pagar son 140 este año. Entonces, hay ya dos elementos de mitigación. Avalúo catastral al 60% del comercial y un incremento que ya no va al doble, como lo dice la ley, sino que en el marco de la autonomía, el municipio y el Consejo Municipal tomaron la decisión de que fuera IPC más 35 puntos. Eso es una noticia favorable que no se ha logrado en otros territorios y aquí se logró en la disertación que tuvimos en el Consejo Municipal. ¿Qué otro elemento mitigamos? La ley dice, ojo, no tiene límite los predios que se denominan lotes urbanizables no urbanizados, lo que decía yo que se conoce como lotes de engorde en las áreas urbanas, no tiene límite. ¿Qué hizo el municipio? A través de la discusión dijo, pongámosle un límite también al crecimiento del impuesto de los lotes. ¿Por qué? En la realidad, nosotros podemos tener un predio que hoy tenga un avalúo muy bajito, un avalúo catastral de 10 millones de pesos. Con la actualización y después de tanto tiempo de desactualización, el predio puede quedar avaluado en 800 millones de pesos. Es decir, hoy paga con un avalúo de 10, hasta el 2025 pagaba con un avalúo de 10 millones y a partir del 2026 pagaría con un avalúo de 800 millones. Con el avalúo de 10 millones de pesos hasta el 2025 tenía una tarifa del 21 por mil, porque era un lote. Pagaba un impuesto de 210.000 pesos. La ley general dijo, no tiene límite cuando se haga la actualización y pasa de 10 a 800 millones. Si nosotros hacemos eso, la tarifa pasaría del 21 al 30 por mil y pasaría de pagar 210.000 pesos a 24 millones. Pero ojo, ¿qué dijo el Consejo formulado a través de las iniciativas del señor alcalde? ¿Qué nos aprobó el Consejo? Acuerdo 20 del 2025. Que para estos tipos de predios, lotes urbanizables no urbanizados, vamos a tener un incremento con una limitación. Si el predio tiene menos de 250 metros cuadrados, el incremento será hasta 3 veces de lo que pagó en el 2025. Si su predio tiene más de 250 metros cuadrados, pagará con un crecimiento hasta de 5 veces de lo que fue liquidado en el 2025. Es decir, que lo que hizo el municipio fue que tenía un avalúo de 10, pasó a 800, pagaba con una tarifa del 21, ahora una tarifa del 30. Si no le ponemos límite a eso, el ciudadano pagaría 24 millones de pesos. Con el límite propuesto va a pasar de pagar 210.000 máximo a pagar 1.050.000. Esta es una noticia importantísima para quienes tienen lotes urbanizables no urbanizados. Y si es de menos de 250 metros cuadrados el lote, su incremento será hasta de 3 veces con base en lo que se liquidó este año. Es decir, que si estaba pagando 100.000 pesos, máximo ese lote llegará a pagar 300.000 si el área es de 250 metros hasta 250 metros. Y el crecimiento será de 5 veces si su lote es superior a 250 metros cuadrados. Fíjense ustedes que tercer elemento de mitigación, los lotes urbanizables no tenían límite. El municipio de Mosquera fijó un límite para este tipo de predios, con el objetivo de no poner contra las cuerdas a los contribuyentes cuando vayan a pagar su impuesto predial. Asimismo, el municipio tomó otras determinaciones.
Los predios que pertenezcan al estrato 1 y 2, que se incorporen por primera vez al catastro, máximo pagarán el doble. ¿Por qué? Porque la norma dice que los predios que se incorporan por primera vez no van a tener limitación. En el municipio se dijo, ojo, si es estrato 1 y 2 y se incorpora por primera vez, su crecimiento será máximo el doble. Ojo que ya le pusimos un tope y no lo dejamos libre como ha pasado en otros territorios. Como lo decía anteriormente, otro elemento de mitigación, predios estrato 1 y 2, hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más o menos son 236 millones de pesos del año 2026, van a tener un incremento del IPC, es decir que su incremento será del 5.1%. Nuevamente, otro elemento de mitigación. Con este son 5 elementos de mitigación propuestos por la administración municipal. Y finalmente, a quienes no los cobije estos límites que estoy hablando, el incremento máximo será el 35% más el IPC, es decir, 40.1%, y ya no lo llevamos al doble. Fíjense entonces, para la ciudadanía, que el municipio hoy se dio la tarea de construir unos límites que, si bien es cierto, y vamos a entender en la ciudadanía que se crece de una manera importante el impuesto, de una manera diferencial a lo que venía pasando en los últimos años, no vamos a tener los descalabros que tuvieron otros municipios de la Sabana con crecimientos del impuesto predial. Claro, hay una afectación, pero esta afectación hoy en Mosquera es menor a lo que ha venido pasando. Fíjense ustedes que las actualizaciones catastrales se hacen en virtud no solamente a una decisión del alcalde. Yo les decía, el Plan de Desarrollo Nacional ya lo contempló y obliga a que todos los municipios actualicen su estructura catastral. En materia predial también se hacen dos cosas. Se mantienen los descuentos del 15, del 10 y del 5%. Seguimos manteniendo los descuentos. Y se fortalece el sistema alternativo de pago por cuotas. Sin embargo, como no tenemos certeza de cuándo nos entrega el gestor catastral la información catastral, hoy el municipio está condicionado a la entrega de esa información para definir las fechas por descuento por pronto pago. Muy seguramente, si el gestor catastral nos entrega de manera pronta la información, podemos expedir nuestro calendario tributario, conservamos, en cualquier momento se va a conservar el descuento del 15, del 10 y el 5%, pero el calendario tributario lo tenemos condicionado y el sistema alternativo de pago por cuotas a la entrega de la información del gestor catastral. Habitualmente ellos entregan su información finalizando el mes de enero. Cuando ha habido actualización catastral, ellos se han demorado un poco más. Entonces también solicitarle a la ciudadanía que nos tenga paciencia, porque nosotros no podemos expedir facturas hasta que el IGAC no nos entregue la información. Pero también decirles que no se preocupen por los descuentos, se conservan los descuentos, se conservan las tarifas. Lo único que estaremos pendientes es definir las fechas para el pago del impuesto predial unificado. Quienes están viendo este video y que hagan parte no solo del impuesto predial, sino del impuesto de industria y comercio, de ese impuesto y de los sistemas de retenciones, ya hay un calendario tributario, ese sí ya está fijado, de industria y comercio y de otras rentas, que ustedes podrán consultar en nuestra plataforma tributaria de CINFA y adicionalmente en la página y en las redes sociales de la administración municipal. Entonces, en ese sentido, mencionarles que tan pronto nos entregue el IGAC, la base de datos, entregaremos a los ciudadanos el calendario tributario diciéndoles que no se cambiaron tarifas y adicionalmente diciéndoles que no hubo una modificación de los descuentos por pronto pago. Se siguen conservando, quienes pagan habitualmente su impuesto con el 15%, lo podrán seguir haciendo con el 10% y con el 5%. Importante que en estos procesos de actualización ustedes acudan a los descuentos por pronto pago, porque ellos también le van a aliviar el pago de dicha obligación. Hay otros elementos que fueron modificados, algunos conceptos de excepciones, exclusiones, que están contemplados en el acuerdo, que no voy a detallar aquí, pero digamos que cuando se habla de predios excluidos son los que ha definido la ley y que no son sujetos, o en ellos no se configura los elementos del tributo, ni hecho generador, ni sujeto activo, ni sujeto pasivo, ni tarifa, ni base gravable. Y las exenciones son tratamientos preferenciales que se le dan a ciertos ciudadanos para que puedan
tener un comportamiento favorable. Por supuesto, invitarlos a que consulten el Acuerdo 20 del 2025, que ha contemplado de manera muy rigurosa quiénes son estos tipos de predios. También se modifica la sobretasa ambiental, que está incluida en el impuesto predial. Los límites del crecimiento de la sobretasa ambiental serán los mismos límites del impuesto predial, es decir, no va a crecer la sobretasa de manera exagerada, va a tener el mismo comportamiento que tenga el impuesto predial. Hasta ahí el impuesto predial. Muy importante que lo tengan presente. Por supuesto, todas las dudas, inquietudes, una vez nos entreguen la base catastral lo haremos saber a la comunidad y vamos a contar con todos los mecanismos presenciales y virtuales. También invitar a la administración, desde la administración municipal, a que consulten la página. Hoy pueden ustedes hacer el pago de su impuesto predial a través de la página de la administración. La administración municipal, en cabeza de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección de Rentas, también tienen tarea de asistir a los barrios. Ustedes saben, este gobierno ha sido un gobierno que está permanentemente en los barrios. Muy seguramente este año vamos a llegar, cuando tengamos la información, vamos a llegar a sus casas, pero también invitarlos a que si lo pueden hacer a través de la página de la alcaldía, paguen su impuesto a través de la página, lo pueden hacer de una manera segura y fácil, que no implica hacer filas en ningún lugar.